Hola compis, mirad que os traigo un súper mega gorro, súper grande y súper bonito. Mirad, este lo ha pedido Rosario, una de nuestras administradoras en el taller. Y bueno, pues me pidió un gorro grandote, aquí lo tenéis. Lo he hecho de forma también reversible, le he puesto aquí un lacito para que le quede un poco más mono. Tiene la carita tapada, como el estilo de la muñequita que estoy haciendo. Y bueno, pues deciros que es un gorrito también de quita y pon. Y que además lo podemos hacer reversible por los dos lados. Las costuras están completamente embutidas y este lacito podemos ponerle por la parte de fuera y por esta parte de aquí ponerle unas florecillas. Eso ya a vuestro gusto. Yo no he querido recargarlo más porque también cada una tiene que tener su imaginación para poder hacer tantos gorritos como chicas estamos en el taller o chicas estamos aquí en el canal o donde quiera que cada una vea este vídeo. Mirad, yo le he puesto este lacito que creo que le queda súper gracioso y podemos ponerle el ala hacia abajo de esta forma o levantarla un poquito de lado, ya el juego que cada una le quiera poner. A mí me ha encantado. Si quieres ver cómo he hecho este gorrito, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, mirad, ya tenemos todas las piezas cortadas. Quería comentaros, perdonad la voz, pero hoy tengo un día fuerte de alergia. Mirad, quería comentaros que este trocito que nos ha sobrado del tejido no lo tiréis, porque con esto vamos a forrar los botones de este gorrito. En la parte interior sí que le vamos a dejar un poquito de margen de costura, porque esta es la medida del contorno de cabeza y no quisiera modificarla. Entonces le vamos a dejar el margen de costura y lo vamos a coser por la línea de marcada de costura, pero por el resto todo va cortado sin margen de costura. Os lo dejaré escrito aquí. Voy a poner marcar que lleva margen de costura. Vale, ahora mirad, esta es la parte del gorro y ahora voy a hacer la parte del forro. También os voy a comentar lo siguiente. Yo he puesto el patrón sobre la entretela, pero sabéis que la entretela siempre se debe cortar al menos medio centímetro más pequeña. ¿Para qué? Pues porque a la hora de coser en el tejido no nos quede rígida la costura, ¿vale? Entonces vamos a marcar más o menos y también aquí vamos a marcarlo así y lo vamos a recortar. Quería hacerlo delante de vosotras porque quiero que veáis algunos trucos o algunos truquis y sobre todo que la costura no es todo matemático. Hay algunas cosillas que tenemos que tener en cuenta porque si hacemos esta pieza igual del mismo tamaño que la pieza de donde la vamos a poner, cuando cosamos el trocito de la costura en esta parte de aquí nos queda muy duro. Bueno, pues así ya lo tendríamos preparado. Ahora, ¿veis? Este es el forro. No voy a hacer el forro delante de vosotras porque este cuadro digamos que emborrona mucho la vista. Mirad, aquí le voy a dejar el margen de costura, ¿veis? Así, que es lo que os he comentado, que es la zona del contorno de la cabeza, y este también lo vamos a guardar para hacer el botón. Ahora abrimos nuestro gorro por la parte del revés y ahora abrimos nuestra entretela y la abrimos de esta forma. La parte que está con brillo, creo que se ve,
la vamos a colocar hacia abajo. ¿Veis? Y así, cuando la cosamos, nos va a quedar en el sitio donde no nos va a molestar para nada. ¿Veis? Lo vamos a ir ubicando de esta forma. Y ahora, así, tal cual la tenemos, nos vamos a la plancha. Y sin vapor y con la plancha caliente, la vamos a dar aquí, un planchadito. Yo voy a plancharlo y ya empezamos a montar este gorro. Bueno, compis, vamos a hacer este gorrito. Mirad, yo ya tengo hecha la parte del forro. No me digáis que no es una monada. Es súper fácil de hacer. Y ahora vamos a hacer la parte del derecho. Quería enseñaros cómo queda. ¿Veis? Todo con mucha campana, con mucho vuelo, súper bonito, romántico y además muy vistoso, muy alegre. Mirad, vamos a dejarlo aquí para que lo vayamos viendo y vamos a hacer la parte del derecho, la otra parte, para poderlo hacer reversible. Vamos a tomar nuestro patrón, o nuestro patrón no, nuestro tejido de la parte del ala y vamos a hacerle aquí una marca. Con mucho cuidado vamos a cortarle aquí nada, un pelín. Así, que este será el centro. Y vamos a hacer igual con la parte de la copa. Vamos a marcarle aquí otro trocito pequeñito, solo para que nos sirva como una referencia. Ahora, con hilo doble, hilo normal doble, vamos a pasarle por la parte, yo la voy a hacer por la parte del derecho, le vamos a pasar un frunce. Vamos a tener este gorrito hecho súper rápido. Quería comentaros que el conjunto que estamos haciendo hasta ahora lo eligió Liliana Muñequis, una de nuestras administradoras en el taller. Y bueno, yo espero que le guste porque digamos que es una réplica de lo que ella me pidió. Pero este gorrito lo pidió Rosario, que también es otra de nuestras administradoras, Rosario Bernal. Y bueno, pues este gorrito se lo dedico a ella. Y también este reto se lo dedico a mis dos administradoras, que ahora están en activo y que tanto nos ayudan, y que vamos, sin ellas estaría perdida, porque me quitan muchísimo trabajo, me ayudan un montón y además sé que vosotras estáis encantadas con ellas. Son dos amores. He tenido mucha suerte de tenerlas en mi equipo y espero que sigamos con ellas durante mucho tiempo. Mirad, aquí vamos a dejarle un nudo y ahora vamos a hacerle igual en la otra parte. Y bueno, pues también vamos a hablar un ratito mientras yo paso todo esto. Quiero dar las gracias a todas por el éxito de las clases de costura. El pantalón vaquero roto ha sido un éxito, os ha gustado muchísimo. Y la verdad es que estoy muy agradecida por todo el apoyo y el cariño que me dais. Hacer este tipo de trabajos es muy bonito, pero la verdad es que preparar los tutoriales me quita mucho tiempo. Y cuando ves que gusta y ves que la gente, las compañeras se animan y ven los vídeos y nos animamos tantos en las clases de costura, pues la verdad que para mí no tiene precio. Es un regalo súper bonito y bueno, pues daros las gracias a todas, también a las que estáis en el chat en directo, en el canal, porque sois de muchos países y los horarios a veces se nos complican un poco, pero estáis. Y bueno, pues muchas gracias a todas. En el último directo entró una chica de Argelia y aunque en un principio nos costó un poco entendernos, al final lo conseguimos. Y bueno, pues también quiero agradecer ese apoyo a las compañeras que de forma tan cariñosa se hacen notar y que desde tan lejos
están en el chat, están en directo y están viendo los vídeos. Muchas gracias a todas. Bueno, chicas, mirad, vamos a poner el derecho del ala con el derecho del tejido. Y en la parte de aquí, en la parte exterior, voy a ver si encuentro el nudo, que ahora. En la parte exterior, como a medio centímetro, no lo vamos a rizar, porque esta es la costura que después tenemos que coser. A partir de aquí rizamos y vamos a hacerlo de esta forma. Voy a sacar por la parte del derecho, voy a sacar el hilo. Aquí. Ponemos derecho con derecho y tensamos el hilo y lo llevamos justo hasta la mitad, donde tenemos la marca. Las marcas nos tienen que coincidir de esta forma. Marca con marca. Aquí ponemos un alfiler para sujetar y ahora tensamos del hilo hasta que tengamos esta medida. En este mismo alfiler lo vamos a sujetar y ya lo podremos coser. Vamos a hacer igual con esta otra parte y así vamos un poco más ligerillas, porque de verdad que es tan fácil de hacer y tan rápido que a veces con las explicaciones parece mucho más complicado, pero ya veis que en nada está hecho. Bueno, pues vamos a terminar de colocarle este vuelo. Tensamos del hilo y lo dejamos a la medida del ala, y ya cuando esté a esta medida volvemos a sujetar en este alfiler y repartimos el vuelo así. De esta forma tan fácil tendremos hecho este gorrito en un momento. Esta parte de aquí también hacemos igual, repartimos el vuelo y vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a hacerle un pespunte por todo este contorno y ahora ya sí. Con todo esto nos vamos a la máquina de coser y por el lado donde están los rizos, donde está el rizo, vamos a ir pasando la máquina con un retroceso y toda la parte de arriba la coseremos. Voy a ello y vuelvo rápido. Bueno, pues ya está, pasado a máquina. ¿Veis? Así nos queda. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unir estas dos partes haciendo coincidir la costura central. Mirad, esta es la parte, a ver si la saco bien, que lo veáis. Esta es la parte del ala, la parte de abajo, y esta parte es la de la copa, ¿vale? Entonces vamos a unir derecho con derecho y vamos a hacer coincidir esta costura central. Y ahora vamos a pasar un pespunte a máquina de arriba a abajo, desde aquí hasta aquí, con retroceso, y tendremos el gorrito cerrado. Mirad, ya está pasado a máquina. ¿Veis? Una costura de lado a lado y con las coincidiendo la costura central, que es lo importante. ¿Veis? Aunque aquí no se nota mucho, pero sí que se ve que están cuadradas o casadas. Bueno, pues vamos ahora a terminar este gorrito. Mirad, vamos a tomar hilo de un hilo resistente. Yo voy a utilizar este que ya sabéis que compro en Il Trento y que es el que utilizo también para coser las piernecillas y los bracitos de mis muñecas. Este hilo es muy resistente, está muy bien de precio y es muy bueno. Tenemos un descuento si compramos en Il Trento. Os dejaré el enlace debajo de la cajita de información y también por aquí os dejaré el nombre de
de la página web para que lo podáis comprar online. Mirad, esta es la parte del ala del sombrero. La parte del rectángulo, la parte de la copa, la vamos a coger de esta forma. Vamos a hacerle aquí un frunce y necesitamos un hilo grueso, no grueso, un hilo resistente, porque tenemos que tensar mucho este frunce y lleva mucha tela. Entonces lo que quiero es que no se me escape y no se me quede abierto. Quiero que se me quede cerrado como está este. ¿Veis? Que por mucho que yo estiro, no consigo abrirlo. Porque el hilo es muy resistente y no salta. A veces cuando cosemos tantos tejidos juntos, pues sí que tenemos algún problemilla con ello. Sobre todo porque al tensar y tensar el hilo se parte. Ya veis, yo lo estoy poniendo sencillo, ni siquiera doble. Si no tenéis este hilo, podéis utilizar hilo de torzal o el hilo normal, le ponéis dos veces doble y así no se os va a romper. Pues ya veis, es súper fácil y rápido de hacer este gorrito. Pues una vez que ya hemos llegado al final, sacamos y ahora vamos a cerrar. Mirad, vamos a coger toda esta parte aquí arriba y cuando tengamos todo el tejido por la parte de fuera, que no nos quede ningún trocito dentro, tensamos del hilo y tensamos con fuerza. ¿Veis? Vamos colocando y nos vamos asegurando de que todo el tejido está por la parte del revés. Veis que no nos quede aquí ningún agujerillo. Una vez que ya lo tenemos más o menos apretado, vamos a pasar de un lado a otro la aguja. Esto lo vamos a hacer un par de veces. Y ahora, cuando ya lo tengamos pasada de nuevo, vamos a darle unas vueltecillas así y otra vez, y ahora aquí unas puntadas de sujeción y ya está. Voy a darle un par de nudos y ahora voy a traspasar otra vez la aguja con el hilo. Y bueno, pues ya está, tal cual ya lo tenemos hecho. Lo ponemos del derecho y vemos que está perfectamente cerradito, ¿veis? Y nos queda igual que nos ha quedado la parte del forro que os enseñé antes, ¿veis? La verdad es que queda súper gracioso. Vamos a seguir avanzando. Bien, pues vamos ahora a poner el botón, o primero... Creo que primero lo vamos a cerrar bien del todo, pero quiero enseñaros el tema botones. Mirad, yo tengo este aparatito que va genial para forrar los botones. Y estos son los botones, digamos, vacíos que yo compro para forrarlos. ¿Veis? Me quedan así, que quedan súper bonitos. Más grandes, más pequeñitos. Tengo de un montón de medidas. Por la parte de atrás viene la medida de cada uno de los botoncillos y como veis tengo bastantes, ¿veis? Hay un montón. Hoy no voy a hacerlo con este aparatito porque muchas de vosotras probablemente no lo tengáis, entonces vamos a hacerlo de la forma tradicional. Sí que os comento que si tenéis el aparatito y queréis que hagamos un día botones forrados y os enseño cómo utilizarlo, dejadme comentarios debajo de este vídeo y lo hago encantada, pero vamos a ver si todas tenemos las mismas oportunidades, y la forma más fácil de que todas hagamos este gorrito tal cual yo os lo enseño es hacerlo de forma generalizada para todos y con los materiales que prácticamente todas tenemos en los talleres. Mirad,
Botones normales y corrientes. Yo voy a abrir este, lo compré el otro día en un bazar. Me costó 1,30 y vienen un montón de botones. No pone la cantidad, pero os aseguro que vienen muchísimos y de muchos tamaños. Entonces voy a abrirlo. Ahora ya después lo guardaré en mi cajita de los botones. Mirad, vamos a coger, pues por ejemplo, vamos a guardarlos. Mirad, en estos botecillos voy a meterlos porque si no los voy a perder. Mirad, estos tienen unos 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Con estos dos vamos a hacer lo que tenemos pensado. Mirad, vamos a tomar, por ejemplo, esta parte de aquí y yo voy a hacer un círculo de la medida más o menos que tiene este botón. Me voy a venir por aquí y voy a hacerlo pues como 1,5 centímetros más o menos de grande. Voy a doblar así, vamos a ver, más o menos, porque solo lo que necesito es que me cubra el botón, nada más. Suficiente. Ya que tengo esta medida voy a aprovechar y ya lo saco también aquí. Vamos a dejar uno en cada lado y vamos a necesitar un poquito de relleno. Ahora con el hilo este que tenemos fuerte, resistente, vamos a hacer aquí una puntadita. Y ahora vamos a abrirlo. Vamos a meterle nada, un pelín de guata, muy poquito. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a tensar un pelín para poderla meter y ahora vamos a poner el botón aquí y cerramos. Y ahora vamos a darle unas pasadas. Entramos por un lado y salimos por el otro. Y así lo vamos a cerrar. Es una forma fácil de hacer los botones forrados sin necesidad de aparatito. Aunque ya os digo que este me va de maravilla. Lo compré en una de las ferias de artesanía que fui en Madrid. Y la verdad es que en un principio me pareció una cosa tan sumamente sencilla que dije no puede ser que funcione, pero sí que funciona muy bien. Mirad, le vamos a quitar aquí el exceso y ya directamente lo vamos a pegar aquí. Vamos a poner nuestra aguja y la vamos a meter por aquí, hacia adentro. Cuesta un poquito porque ya veis que está muy sellada. Así, de esta forma lo vamos a colocar. Solamente le voy a dar un punto de sujeción porque luego creo que le voy a poner algo de silicona. Si veo que no queda muy bien cogido. Ahora vengo por aquí y voy a dar aquí un par de puntos. Ya veis que cuesta meter la aguja. Por eso le voy a poner solamente esta sujeción del hilo y después probablemente lo pegue. Aquí ya voy a ayudarme y voy a terminar . Pues mirad, así nos queda el botón. Bueno, la verdad es que queda bastante cogido. Pues mirad, así lo vamos a dejar. Voy a poner el otro en la parte exterior.
Bien, pues ya está también colocado el botón y ahora vamos a hacer ya el final de este gorrito, de estos, porque son dos, pero en realidad es uno solo. Vamos a poner el derecho con el derecho, derecho con derecho, costura con costura, de esta forma, y vamos a dejar en esta parte de aquí de la costura como unos 3 dedos sin coser, y el resto lo vamos a coser todo el contorno del ala. Y así vamos a coser desde un lado, daremos toda la vuelta hasta el otro y ya por este lado giraremos y daremos la vuelta. Nos va a quedar embutido y perfectamente reversible. Pues ya está, mirad, cosido. Vamos a girarlo, vamos a darle la vuelta por esta abertura y ya tendremos prácticamente el gorrito terminado. ¿Veis? Metemos ahora otra vez uno en otro, porque le vamos a dar aquí a toda la parte del borde, le vamos a dar un pespunte a máquina, y también de esta forma lo que vamos a hacer es conseguir cerrar la abertura por donde le hemos dado la vuelta. Entonces vamos a coserlo bien, vamos a sacarle toda la costura por su sitio y a pasar un pespunte justo por el borde del ala. Bueno, compis, pues le estoy poniendo un poquito de silicona caliente al botón, porque es mucha cantidad de tejido lo que lleva aquí y no quiero perder el botón, quiero que se mantenga en su sitio. Ya le he puesto este pespunte a todo el contorno del ala del sombrerito, del gorrito, y ya lo último que voy a hacer va a ser, mirad cómo queda, ¿veis? Queda súper armado. Al tener doble tejido y tanto pliegue, tanta tela por dentro, no necesitamos ponerle relleno, se va a mantener bien en su sitio. Ahora lo que yo quería hacer, mirad, he cortado un trocito de popelín de 80 por 5 y voy a cogerlo aquí en un lateral. Mirad, voy a tomar la mitad del gorro y aquí le voy a poner un poquito de silicona. Y voy a coger la mitad de este tejido, lo voy a medio arrugar y lo voy a poner aquí, de esta forma. Voy a poner aquí un poquito más para conseguir hacer este pliegue, así. Podéis coserlo, pero yo, como ya tengo la pistola puesta, ya voy a aprovechar y lo voy a dejar así, bien armadito y bien puesto, así. Una vez que enfríe la silicona ya lo tendré enganchado, y lo que voy a hacer será coger a nuestra pequeña, a Mía, que ya sabéis que no es la que irá con esta ropita. Esta de momento es la primera Mía que yo hice y le tengo mucho cariño. Ahora estoy con la nueva Mía. Estoy deseando enseñárosla. Mirad, vamos a ponerle el gorrito. Estos gorros en Sarah Kay, en la muñequita, en la original, suelen tapar la carita de las muñecas. Y yo creo que ese es el encanto de las muñequitas y de estos gorretes. Mirad, así es como van. No sé si os la recuerdan, pero así es como van las muñequitas. Entonces yo lo que he hecho ha sido cogerle aquí para hacerle un lacito en este lado. Le podéis poner flores, no le podéis poner nada. Eso ya como os guste. ¿Veis? Así. De esta forma tendrá un lacito en el gorro. Y también tenemos la opción de ponerla con la carita tapada o con la carita destapada. Mirad,
Lo vamos a ajustar bien porque encaja perfecto. ¿Veis lo que os digo? No hace falta ponerle relleno. Mirad, se mantiene bien infladito él solo. ¿Veis? Y así es como aparecen las muñequitas en los cuentos y en las ilustraciones que vemos de ellas. Y así es como quedan. Y este es su gorrito. Ahora, si queremos, lo podemos levantar un poquito para que se le vea la cara. De esta forma, lo pongamos como lo pongamos, esta muñequita ha quedado, para mi gusto, súper bonita. Pero yo lo voy a dejar así, que me gusta más. Pues este ha sido el proyecto de hoy. Rosario, espero que te guste. Querías un gorro grande y ya lo tienes más grande y imposible. Y bueno, a vosotras deciros que me ha encantado hacer este gorrito, me ha encantado hacer este reto, pero sobre todo el gorro, que es una monada, me gusta muchísimo. Lo encuentro que queda súper gracioso. Y bueno, pues espero que a vosotras también os guste. Gracias por vuestra suscripción, por compartir mis vídeos, por vuestros deditos arriba, por vuestros comentarios que tanto me gusta leer y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.